Baruch Hashem Yah Elohim Sebaot. Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es Y llamó Vayikra. Vamos al pasuk base, al verso base que tenemos. En Vayikra, Levítico del 1 al 7. Y llamando el Eterno a Moshe, le habló desde la tienda de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Eterno, ofreceréis vuestra víctima de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea acepto en favor suyo ante Yod-Heh Vav-Heh. Apoyará su mano sobre la cabeza de la víctima y le será acepta para hacer expiación por él. Luego deberá degollar el becerro ante el Eterno, y los hijos de Aarón, los Coanim, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y rociarán la sangre alrededor sobre el altar situado a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará la víctima y la partirá en trozos. Y los hijos de Aarón, los Coanim, harán fuego sobre el altar y acomodarán leña sobre el fuego. Seguidamente los mismos hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán los trozos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está encima del fuego del altar. Bueno, este tema te impactará. Vamos a ver cosas que nunca hemos visto. Y pues yo te digo que como este es un doctorado en raíces hebreas, las palabras que se mencionan en hebreo son puestas entre paréntesis y entre comillas en castellano para un mejor aprendizaje. Visita nuestra página en Facebook y comparte muchas publicaciones interesantes. Busca Keila Kadosh Mundial, el grupo, o Keila Kadosh Bilbao, la página. Así que este tema es trascendental precisamente porque nos permite entender diferentes maneras de cómo nos afectan nuestras caídas, poniéndole nombres específicos, y además cómo solventarlas delante del Creador. Analizaremos la importancia del sacrificio, y es que cada vez que vivimos en un universo que busca permanentemente el equilibrio, lo que implica que cada vez que ese equilibrio se altera hacia un lado, automáticamente este universo en donde nosotros vivimos busca su balance. Y es que lo importante en la vida no es cómo avanzamos tomando las decisiones de manera más correcta, sino seguir tomando decisiones que nos permitan avanzar, que nos permitan el avance. Es importante entender que la manera en cómo pensamos que seremos usados por el Creador muchas veces no tiene nada que ver con la manera en cómo Él nos usa, en cómo Él te va a usar. Sin embargo, lo importante es comprender que hemos venido a reparar brechas, incluso generacionales, y que si confiamos en la sabiduría infinita, lo más seguro es que nuevas generaciones recibirán un producto más perfeccionado. Si sientes que la vida te está pasando una factura que te está abrumando y sufres soledad, tristeza y desencanto, es bueno que estés aquí, porque este video podría cambiar tu perspectiva para siempre y elevarte como una ofrenda agradable. Analizaremos algunos textos, versos y gráficos para que cada uno de ustedes, con su entendimiento, con su inteligencia y con su conocimiento y con su sabiduría, saque sus propias conclusiones. Entonces, aquí vemos la portada de Vayikra, que significa y llamó. Entonces, aquí podemos aprender desde el principio, desde la portada, podemos aprender muchas cosas. Primero, podemos sacar los valores de cada una de estas letras y al final esto nos da 310, 317. 317 también es 3 más 1 más 7 es 1, es 11, perdón. Pero 1 y 1 es 1. ¿Ya? El 11 siempre el Eterno decía, el Mesías decía, mi Padre y yo somos uno. 1 y 1. Pero 1 y 1 es 1, es estar unido al 1, es como una imagen, ya un 1 es una imagen del otro 1. Y por eso también he puesto, aunque el Eterno dice que llamó a Moshe, también pongo a Aarón, porque era su hermano, y a la vez uno representa una cosa, uno representa al Padre, digamos, y el otro representa al Mesías, pero son la misma genética.
Entonces ahí aprendemos de Vayikra. Otra cosa que aprendemos es, por ejemplo, esta Aleph. Aquí la hemos puesto. A ver, voy a ampliar esto para que lo tengan más claro así. Vamos a aprender muchas cosas interesantes, cosas que nunca han escuchado. Porque el Eterno es bueno, Él revela cosas. Entonces no soy yo. Aquí está, vean. Por ejemplo, en la Torá original y en todas las Torot, o sea, con donde se escriben los Pentateucos, vamos a decir, que se escriben en hebreo, en la palabra Vayikra, esta Aleph, que es la que está al final, siempre es puesta, se dice que Moshe la puso más pequeña porque él se sentía, bueno, ya les voy a explicar por qué. Entonces aquí tenemos esta Aleph, yo les voy a dar varias explicaciones. Entonces, he puesto aquí en mis notas que la Aleph pequeña representa a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Cristo, como lo conocen muchos cristianos, y es que Moisés, se humilló a sí mismo al colocarla de esa manera profética, porque era un privilegio inmerecido, según Moshe, que escribir que el Eterno lo llamara a su nivel, ya, porque dice y llamó, por donde uno se pone a ese nivel, o sea, al nivel del Eterno que te llama, estás a su nivel porque Él te está llamando. Entonces, el Aleph pequeño es hijo del Aleph normal, pero ambos son uno. O sea, y eso es Ejad en hebreo, es uno, ya, Ejad, se escribe así. Esto da 13, que a la vez es 4. Entonces Ejad se escribe así. Ya, da 13 al ponerle valores a las letras hebreas. Entonces, empieza con Aleph también, ya, y después lleva la letra Het y la letra Dalet. Entonces, si quieren que lo escribamos, pues yo sé que ustedes ya se lo saben, pero bueno, me voy a complacer. Aquí está la Aleph, aquí está la Het y aquí está la Dalet. Entonces, 8 más 4, 12 y más 1, 13. Entonces, esto es Ejad en hebreo, no la palabra Ejad, pero esto significa uno. Pero también Aleph, solo la Aleph, representa el 1. Entonces, pero estas 3 letras dan 13. 13 también es el valor de Ahabá, que es el Mesías. Entonces, ambos son uno, ¿ya? El Aleph pequeño, repito, es hijo del Aleph normal, pero ambos son uno. Leemos, por ejemplo, en Filipenses 2, de 6 al 11, el cual dice, siendo en forma de Elohim, Aleph, en forma de Dios, que es Aleph, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo como lo hizo Moshe, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, muerte de Tauf. Entonces tenemos Aleph, Tauf. Por lo cual Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua, conocido como Jesús en muchas partes, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Adón, que Jesucristo es el Señor, para gloria, para caboz de Elohim, de Dios Padre. Entonces, recuerden también que cuando el Eterno dice, y llamó a Moshe, Moshe también es Hashem, ya son las mismas letras que Hashem, ¿me entienden? Entonces se está llamando él mismo, porque es una tipología de Dios, de Elohim y el Mesías, que también es Dios. Entonces se llama a sí mismo, pero a la vez la Aleph pequeña lo que simboliza es un cuerpo, donde se depositó la cabot de Elohim. Entonces, en Juan 10:30 también dice el Mesías, yo y el Padre uno somos. Entonces puede ser como Aleph o puede ser como Ejad. Se puede ver de las dos maneras. Aquí tenemos, por ejemplo, este gráfico que es Ani, ¿ya? Entonces aquí tenemos nosotros, por ejemplo, 3 letras que son, la letra Aleph, la letra Nun y la letra Yod. Suman 61. Ani significa yo soy. Entonces, pero si sumamos 6 más 1 nos da 7. Ahora, si estas letras les cambiamos el orden, y entonces la Aleph siempre permanece, pero estas dos les cambiamos el orden, dice Ain. Ain significa ninguno, nada, nadie, vacío. Entonces, cuando nosotros cuando nosotros decimos yo soy, sin nuestro nombre, por decirles algo, ¿no?
que es como lo que se conoce como ego. El ego no es malo, es una, o sea, es decir, el ego, pues exacerbado, no sé cómo decirles, el ego desviado se puede, puede atraer energías negativas, pero el ego como tal es lo que somos. El mismo Eterno dice yo soy. Entonces, cuando nosotros decimos yo soy, nos estamos conectando a la fuente, pero ya cuando yo digo yo soy Nelson, entonces ya me convierto en un Elohim aparte, si se puede decir así, o en una figura aparte, y entonces ya no pertenezco a la fuente o ya no estoy conectado a la fuente. Entonces ahí ya no soy Ani, sino que soy Ain. ¿Por qué? Porque solo el Mesías dijo, separados de mí nada puede nacer. Entonces, sin él, nosotros no somos nada. Ahora, eso dice, pero hay gente que es bastante, hay gente que hace muchas cosas, hay gente que no cree en el Mesías. El Mesías, aunque esto les va a parecer extraño, el Mesías está dentro de ellos porque él derramó su sangre en la tierra y el cuerpo que esas personas tienen es un cuerpo de barro. Entonces ese poder está siempre ahí, porque él tiene mucha misericordia y algún día estas personas podrán llegar a conocerlo. Recuerden también que cuando el Eterno le dice a Moshe, vaya, ve al faraón, cuando libera al pueblo de Misraim, que es también que tiene que ver con en esta parashá, que empieza precisamente en el libro de Vayikra, que es lo que hemos visto, estamos en el mes de Nisan, en el mes de Aviv, y también generalmente esta parashá corresponde pues al mes del carnero. Entonces, esto es importante porque tiene que ver con la letra G y con la letra Dalet. ¿Me explico? Entonces, estas dos suman 9, pero la letra G es como una Dalet con una Yod, y esto da 14. 14 es Nun, es descendencia. Entonces, el nombre Moshe, si le agregamos la letra Nun, formamos la palabra Neshama con el nombre Moshe, que es alma en hebreo. Entonces es importante porque a Moshe lo llaman por ser cabeza. Aries es la cabeza del año hebreo. Entonces yo les invito a que vean el video anterior, o sea, el video anterior que se llama Rosh Hodesh Nisan. Lo subí hace como 4 días o 3. Véanlo porque van a entender muchas cosas y van a hacer conciencia del ego y del yo soy. Entonces, no les voy a explicar este gráfico porque ahí lo explico a profundidad. Entonces, he puesto también aquí en mis notas que a pesar de lo contradictorio que pueda parecer, al poner una Aleph Catán, una Aleph pequeña, eso significa Catán, Moshe se hizo uno con el Padre más que si lo hubiese puesto normal. Porque otra vez, es símbolo del Mesías. ¿Me entienden? Entonces él se hizo pequeño. ¿Por qué? Porque se hizo la tipología del Mesías. Entonces se hizo más cercano al Eterno al hacer eso. Todas las letras se separaron de la Aleph y se mostraron a sí mismas, pero la Tav, es decir, antes todo, dice, el Eterno es uno, entonces todo estaba dentro de él, pero él permitió que se salieran las letras hebreas, que son grupos de ángeles, que son potestades, principados, etcétera, y entonces se salieron y tuvieron identidad propia. Es decir, nosotros estábamos dentro de Adán, pero cuando él pecó, nosotros nos convertimos en sus hijos y en sus hijos y en sus nietos y tataranietos y pentanietos, etcétera, 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 hasta hoy. Somos chispas de Adán. Entonces, el Eterno permitió eso con las letras, que también son miles de millones de ángeles, por cada letra, por cada planeta, por cada, ¿cómo se llama? Constelación. Entonces, sin embargo, la Tav se unió de nuevo a la Aleph para ser uno, Ejav. ¿Ya? Y eso tiene que ver, por ejemplo, si ustedes suman 22, que es Tav, más Aleph, que es 1, entonces esto nos da 23. ¿Qué es esto? Hay 23 pares de cromosomas para formar un cigoto, un huevo, es decir, un bebé. Ya son 23 pares, o sea, 46. 46 es 10, es Yod. Entonces, 23 de la mujer y 23 del hombre. Y eso es lo que el Eterno permitió por medio de la sangre. Entonces, la Tav se unió por medio de la sangre, que es el árbol de la vida, Yeshua, y la cruz, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que simboliza también la muerte, Adán, Adán se convirtió en lo que comió.
se comió de un árbol del conocimiento del bien y del mal, el Mesías restituyó esa falta en un árbol que estaba en forma de pacto, en forma de cruz. Ahora, otra pregunta que les hago es, ¿qué aprendemos del número de la parashá? Entonces, Vayikra es la parashá número 24 de la Torá y cubre tres aspectos fundamentales. Aquí tenemos una muestra. Vean este gráfico, por favor, pongan mucha atención, despierta. Entonces, nosotros aquí tenemos que, por ejemplo, aquí dice Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, como lo traducen, ¿no? Si nosotros sumamos los valores, llegamos a 629, pero si sumamos estos valores, llegamos a 17, pero si seguimos sumando estos valores, llegamos a 8. Entonces aquí tenemos un 8. Y luego Yod Hei Vav He, pues aquí tenemos 26, que también suma 8. Y Yeshua también suma 8. Entonces tenemos 8, 8, 8. 3 ochos. Pero 8 por 3 es 24. 24 es el doble de 48. Ya que tiene que ver con ser cabeza o con Moaj, que es cerebro. Ya Moaj, cerebro en hebreo. Aquí tenemos 48. 48 es 2 veces 24. Entonces sería, digamos, en el caso del 8, pues tendríamos que multiplicarlo por 2. Pero bueno, lo importante es, yo les he explicado que el 8 simboliza genética. Y todo está relacionado. Entonces ahí tenemos nosotros que esta parashá es la número 24 y tiene que ver con el Ruach HaKodesh, con el Eterno y con la vasija. Y os lo voy a explicar aquí más abajo. Y digo yo, en mis notas, los tres aspectos fundamentales que podemos considerar son el dador del contenido, que es Yahweh, Jehová, Hashem, el contenido, que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y la vasija, que es Yeshua, Jesús el Cristo. Ahí tenemos en el número 24, ¿y por qué fue llamado? Ya, porque dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice en el libro de Isaías, y Isaías responde de forma profética, heme aquí, yo iré, envíame a mí. Eso es lo que dijo el Mesías, cuando dijo, ¿a quién enviaré? Entonces el Mesías dijo, yo iré y lo salvaré. Entonces él hizo un sacrificio. Ahora, el código oculto, veamos que hay del que llama a Moshe y a Aarón en Vayikra. Entonces aquí hay un código o un acróstico en el libro de Levítico, en el capítulo 1, en el verso 1, precisamente, otra vez, vemos que aquí está, cada 8 letras está Yod, y contamos 8, Hei, y contamos 8, Vav, y contamos 8, Hei. 8, ya vimos el triple 8, ya vimos que el 8 es Yod, Hei, Vav, He, también es Yeshua, también es el Ruach HaKodesh. Entonces ahí en Levítico, donde dice Vayikra, el Moshe, etcétera, y sigue con esto, ahí está el tetragrama. Ahí está el nombre de quien llamó a Moshe, aunque no dice, digamos, claramente, ¿no? O sea, es decir, lo dice aquí. Entonces, pero lo que les quiero explicar es que cuando nosotros escuchamos que dice que le dijo, ven, pero no dice de dónde lo llamó. ¿Ya? Después dice que en la tienda de reunión le explica, o sea, pero antes de eso no dice de dónde lo llamó. Simplemente que lo llamó el Eterno. Entonces, pero aquí hay un código y un acróstico en Levítico 1.1 que quería mostrarles para que sigamos aprendiendo cosas, aprendamos más cosas significativas acerca de los sacrificios. Preliminarmente comprendemos que es sobresaliente que en Levítico 7:37 pues hay un resumen de los 6 diferentes sacrificios que aparecen en los 7 primeros capítulos del libro según está escrito. Esta es la Torá de la ofrenda de ascensión, de la oblación, de la ofrenda de pecado, de la ofrenda de culpa, de las ofrendas de consagración y del sacrificio de las ofrendas de paz. Entonces, esto es muy importante, yo se lo explico más adelante, pero hay que entender porque si no, pues nosotros decimos, bueno, perdón por tal cosa, perdón por tal cosa, perdón, o incluso ofrecer ofrendas, ofrecer lo que sea, pero no sabemos un orden. Entonces, esta enseñanza, esta parashá, es muy importante respecto a todo ello porque nos da luces, o sea, nos dice que es el orden
ya de por qué podemos pedir y no solamente pedir perdón. Por ejemplo, está la olá, que es la ofrenda de ascensión. Aquí están los versos. La minjá, que es la oblación. Hatat, que es sacrificio por el pecado, sacrificio de pecado. Asham, que es sacrificio de culpa. Miluim, que es ofrenda de consagración, y Shlamim, que es ofrenda de paz. Entonces vemos aquí seis ofrendas muy importantes y porque tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de pedir perdón, por ejemplo, ¿no? Que es un sacrificio del corazón. Por ejemplo, la oblación tiene que ver pues con primeros frutos o una ofrenda, simplemente, digamos, una ofrenda voluntaria, podríamos decir, ¿no? Aunque eso va más en la ofrenda de ascensión. Entonces, pero la de oblación sí, digamos, tiene que ver con los primeros frutos. La de ascensión es el hecho de ponerte al nivel de Elohim por darle algo a él. Ya, no hay que malinterpretar, pero es porque te elevas, ya, es, digamos, una ofrenda que es simplemente porque yo quiero, porque me sale del corazón, no es porque me dio primeros frutos, ni porque he pecado, ni porque tengo culpas, ni para consagrarme o porque por ofrendas para tener paz o por haber tenido paz. No, es una ofrenda de corazón. Ahora, la unla y la minja, vamos a ir viendo un poco más, son hermanos y el hatat y el asham son hermanos, ya este tipo de ofrendas. Cuando hablamos de hermanos es porque son ofrendados por motivos muy similares y parecen entre ellos. Entonces, he puesto aquí en mis notas también y lo he resaltado, que es de alta importancia comprender qué tipo de ofrenda, lo que les explicaba anteriormente, hacemos al Eterno, porque de esa manera nuestra conciencia se hace más fuerte y profunda. Entonces, ahora todavía yo les digo, por decirles, pongan mucha atención, esto nunca se los he dicho y se los voy a decir. Una persona dice, yo he pecado, ya he pecado, y dice, Padre, perdóname. Perdóname por haber pecado, me siento mal, y pues incluso puede pasar, de repente pasa una semana, 2 semanas y se acuerda y dice, Padre, perdóname. El Eterno ya lo perdonó la primera vez, pero el punto es que en él hay algo, ¿no? Y él no se perdona. Entonces él le pide perdón al Eterno, pero el Eterno perdona a la primera, pero a veces somos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que les quiero decir? Que cuando él dice, ya el Eterno ya me perdonó, entonces su conciencia está limpia. Cada pensamiento tiene una creación, aunque no la veamos inmediatamente, pero todo pensamiento malo o bueno crea. O sea, es una orden al universo de que se cree eso que pensé, sea bueno o malo. Entonces, se va a manifestar se empieza a manifestar cuando lo confieso con mi boca. Y cuando muevo mis manos para hacerlo más realidad, pues se va a hacer totalmente realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la conciencia es suficiente para que se te perdone, es decir, el hacer una oración. Sin embargo, cuando haces algo más, das una ofrenda, como te digo, hablas la palabra, o sea, dices, el Eterno me ha perdonado, bendito sea su nombre, lo dices con la boca y dices, y además voy a hacer una ofrenda. Entonces, eso lo que hace es darte más seguridad, ¿ya? Darte más seguridad de que has sido perdonado. No tienes que hacerlo, pero te da seguridad, ¿me entiendes? Te da seguridad. Entonces, mientras más hagas para resarcir un daño, mejor para ti. Pero no porque sea necesaria la obra. Ya, aunque Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras. Ya, entonces, y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. O sea, las obras hay que hacerlas. Pero en este caso, como las ofrendas, digamos, o sea, las ofrendas ya no están vigentes porque el templo somos nosotros, pero tenemos que hacer, o sea, no es que tengamos, si lo hacemos será mejor. ¿Por qué? Porque eso profundiza más en nuestra conciencia, y si a nosotros se nos olvidaba, se nos podía olvidar lo bueno que ha sido el Eterno, cuando damos, nos acordamos y decimos, yo ofrecí, yo me acuerdo que di al ministerio Keila Kadosh, porque yo había pecado y el Eterno me perdonó, y en agradecimiento yo envié 1.000.000 de euros, ¿entienden? Entonces, eso es lo que debemos de entender. Espero que les quede claro. Ahora,
Eh, es de alta importancia comprender qué tipo de ofrenda hacemos al Eterno porque de esa manera nuestra conciencia se hace más fuerte. ¿Me explico? O sea, no es lo mismo decir, Padre, perdona mis pecados, a decir, Padre, perdóname por fumar, por beber, por ver mujeres, por robar, por lo que sea, o sea, por tener deseos raros en mi cabeza, por envidiar. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo es pedir perdón por pecados específicos porque lo que hemos visto es que hay 6. Entonces, hay ofrendas de pecado, ofrendas de ascensión, etcétera, ¿no? Entonces, hay que saber discernir. Y si no, hay que pedirle el discernimiento al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. En la aplicación práctica, para que vean que también tenemos la aplicación práctica, pon mucha atención, despierta, que apenas llevamos 26 minutos. ¿Cuánto llevamos? A ver, 25. Ponle pausa si quieres. Ahora, ya volvimos. En la aplicación práctica, si una persona comete una falta y tiene una conciencia alta y limpia, hará todo lo posible por resarcir esa falta y de esa manera, cada vez que su mente recuerde lo malo que hizo, también su mente recordará la acción u ofrenda que realizó para curarse de ese mal. ¿Me entienden? Incluso las ofrendas de paz, por decirles algo, es me divorcié, ya me divorcié o me peleé con mi hijo o con mi hija o me peleé con mi madre o con mi padre o me peleé con un vecino, con un compañero de trabajo. Entonces yo puedo pedir perdón al Eterno y si le puedo pedir perdón a mi prójimo también, al que he ofendido, y dar una ofrenda de paz. Porque el Eterno, cuando el vecino me perdona y me dice, sí, no te preocupes, te perdono, o sea, estate tranquilo. O el marido o el hijo o el papá dice, no te preocupes. Entonces uno puede hacer una ofrenda porque el Eterno le dio paz con esa persona, para que no se olvide y para que tenga más fuerza en el ambiente espiritual. Dice también en el 1:2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga, esto ya lo leímos. Entonces la palabra hebrea que ha sido traducida como ofrenda es corbán. Corbán, aquí está el Strong, para que lo vean, el Strong 7133. Entonces, 7 más 1 es 8 y 33 también es así, vean, 3 y 3. Es 8 también. Entonces tenemos 8, 8 en el Strong, coincidencialmente. Significa sacrificio, corbán significa sacrificio, inmolación, ofrenda, oblación. Viene de la palabra karav, que significa acercarse, presentarse, estar cerca. De esto aprendemos que el propósito de los sacrificios es poder acercarse a Jehová, Yahweh, Hashem y presentarse delante de Él. Hay que acercarnos, pero con manos limpias y con corazón puro. No hay manera de poder acercarse al Eterno sin sacrificios. El sacrificio es necesario para poder acercarse a Él y estar en su presencia. Esto está escrito en Éxodo 23:15, etcétera, ¿no? Y nadie se presentará ante mí, dice, con las manos vacías. Entonces, como les digo, aunque el templo ya no está, el templo somos nosotros. Lo mejor es hacer algo físico también, aparte de pedir perdón con nuestra mente y con nuestra boca, dar una ofrenda. Eso ayuda a que nuestra mente se acuerde de un evento. Y también a que si lo guarda y se te olvida, que hay un subconsciente en el que está escrito eso que hiciste. La ofrenda de ascensión es voluntaria y puede ser ofrecida por cualquier hombre o mujer, israelita o gentil. Dice, si su ofrenda es una ofrenda de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, la traerá a la entrada de la tienda de la cita para que sea aceptada delante del Eterno. Yo le voy a mencionar otra cosa. Hay muchos libros y hay mucha gente ahora, y pues siempre, hay unas cosas que la han tomado de un libro llamado El Código Da Vinci, de las películas esas, ¿no? Pero hay libros y hay mucha gente que se lo cree, ¿no? Entonces, dicen que Yeshua tuvo pues un romance, porque ni siquiera dicen que se casó, dice que tuvo un romance con Miriam de Migdal, María Magdalena, Yeshua, Jesús, y tuvieron un hijo y una descendencia y bla, bla, bla. Y que eso, porque la mujer representa la tierra. Entonces, lo que pasa es que, primero, el sexo, o sea, el sexo como tal, es una derivación del pecado. Adán vio a los animales que tenían sexo y entonces él quiso tener sexo. Entonces,
Y luego el Eterno dijo, no es bueno que esté solo y le creó una compañera. Le sacó una compañera porque allí estaba. Él sí tenía compañera y tenía de compañero a Elohim, pero él se degradó, se bajó de nivel. Entonces, si el Mesías si la descendencia del Mesías, si fuese esa de María Magdalena con él, entonces él se sometió a los instintos animales, pero él no vino a eso, por eso es que no se casó. Ya no hay ningún libro que ratifique eso que él se casó. Esos otros escritos son libros apócrifos que hablan de ese invento, ¿no? Pero dicen, pero si se hubiera casado, entonces sí. No, porque es que perdónenme, pero el matrimonio, o sea, el matrimonio del Eterno lo permitió y bla, 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 todo lo que existe, ¿no? Pero el sexo es un instinto animal. Ya es que el Eterno lo permitió para poder perpetuarse, para que se desarrollara todo el plan de salvación. Pero el Mesías incluso se hace ver como un cordero, pero un cordero sin tacha, sin mancha. O sea, es decir, una persona que no tiene sexo, que es virgen, todavía no ha conocido el árbol del conocimiento del bien y del mal, por muy mala que sea. Que es bien difícil que una persona que no ha conocido el sexo sea mala. O sea, mala como los malos que somos los que hemos conocido el sexo. Y miren que me incluyo, que yo soy bien bueno. No, bueno solo Elohim, perdón. Entonces, bueno solo el Eterno. Entonces, el punto es que la gente que menciona ese tipo de historias, ¿no? Entonces aquí tienes una respuesta para darle. O sea, el Mesías no se podía someter al instinto animal, o sea, a la práctica animal, porque entonces dejaba de ser apto para el sacrificio, aunque era un cordero, entre comillas, pero tenía que ser sin tacha. Entonces lo que sacrificaban era corderos vírgenes, por decirles algo, o machos cabríos vírgenes. ¿Me explico? Entonces también dice de un año, etcétera, porque todavía no se les había desarrollado el instinto ya de apareamiento. Entonces, quería explicarles eso. Entonces, tanto las ofrendas de ascensión como ahora, perdón, repito, o sea, no tienen que pelear con esas personas, ni llamarles ignorantes, ni decirles que, no, simplemente ustedes díganle, pues mira, pues tienes una opinión distinta, ¿no? Pero yo tengo esta, mira, el Mesías no podía pues someterse a los instintos animales porque antes de pecar Adán, él no tenía sexo. Entonces fue cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal que él comenzó a tener, o sea, es decir, que ahí se convirtió en un animal prácticamente. Entonces, no me lo malinterpreten, nosotros somos personas, no somos humanos, pero ustedes no van a ver a un ángel amamantando a un angelito, ¿ya? No van a ver a Dios amamantando a nadie, me explico. No van a ver a los ángeles teniendo relaciones sexuales. Me explico, no todo lo que, ni van a ver a una angelina, que pues la escritura no dice que exista, ¿no? Con unos grandes pechos que le sale leche, ¿me entienden? Esos son las vacas, ya, perdone, o a un ángel con un gran pene. Esos son los animales, los que tenían pene, y a Adán pues se le hizo el pene por eso, porque él vio a los animales y todo lo que él pensaba y todo lo que nosotros pensamos, se los he dicho anteriormente, se crea. Lo que pasa es que Adán tenía un poder pues divino, todo lo que él pensaba se creaba y así fue. Entonces, todo fue creación de Adán, todos somos creación de Adán, de la mente de Adán, incluyendo la serpiente, incluyendo Javá, es un pensamiento, ya los pensamientos de Elohim. Cuando él era Elohim, lo creaba todo. Pero después, lo que pasó fue que o sea, es como decirles, como lo mismo, o sea, Yeshua, siendo Dios, se mete con una criatura, ya con una bestia, con un animal, o sea, con una mujer, que es un animal por su condición de pecado. Entonces eso es lo que hizo Adán. Adán se metió con una mujer que había tenido una relación, como ustedes la quieran ver, con un animal, bueno, que la Biblia no dice tampoco que la serpiente fuese un animal, pero con un ser creado por otro ser. Y entonces el punto es que al final el Mesías no podía hacer lo mismo porque entonces no habría restauración. La idea es restaurar lo que se rompió, ¿me entienden? Entonces, volvamos aquí, tanto las ofrendas de ascensión como las oblaciones son llamadas korbanot, plural de corbán.
y sirven para acercarse al Eterno. Entonces, este texto lo que nos enseña es que el que entrega esta ofrenda voluntaria está obligado a llevar la ofrenda él mismo a la entrada de la tienda, de la cita. El Ohel Moed, la palabra hebrea que ha sido traducida como holocausto u ofrenda de ascensión es Olá. Entonces, la raíz de Olá es Alá, que significa subir, ascender, escalar, remontar, levantarse, etcétera, ¿no? Aquí están todas las palabras. También se usa para inmigrar a la tierra de Israel. O sea, voy a hacer aliyá. Un olé es uno que hace aliyá, es uno que sube para leer la Torá en la sinagoga o uno que inmigra para Israel, repito. Ambos son llamados olé, en plural olim. De esto aprendemos entonces que el sacrificio llamado olá es un sacrificio que sube hacia el cielo y también eleva al que lo sacrifica. Y esto es lo que hizo el Mesías. Él se elevó, él se sacrificó y él se elevó. Por lo tanto, tiene que ser hecho con fuego. Él bajó a los Shaolim y estuvo ahí 3 días y 3 noches, dice, ¿no? La señal de Jonás en el vientre del pez, solo que él fue al vientre de la tierra. El sacrificio de Olá o de ascensión es para los ricos y el sacrificio de Minjá o de oblación es para los pobres, según los versos 5 y 11, capítulo 5, 11. Entonces, en Bereshit 4, 3, 5 está escrito: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Jehová una ofrenda, una minjá del fruto de la tierra. También Hebel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de la grosura de los mismos, y el Eterno miró con agrado a Hebel y a su ofrenda minjá. Pero a Caín y su ofrenda minjá, que también la misma, no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces en el 4.2 dice que Caín era trabajador de la tierra, que en hebreo lo traduce, o sea, en hebreo es Obed Adamá, pero para que diga Obed tendría que, ¿cómo se llama? Tendría que llevar aquí la Baf, ¿ya? Después de la Beit, aquí. Y eso no está. Entonces también se puede leer Ebed Adamá. Ebed Adamá significa que era esclavo de la tierra, ya materialista, egoísta. Y eso hizo que se apartara lo mejor de su cosecha para él mismo, ¿no? Entonces, obviamente aquí hay mucha tela que cortar. O sea, cuidar una oveja es llevarla de un lugar a otro a los mejores pastos, o sea, donde hay pasto, donde ya se acabó, llevarlo a otro lugar. Pero el árbol, uno siembra la semilla y crece, y el árbol da él solo el fruto. No hay que estar haciendo nada, ¿ya? Entonces, encima, digamos, Caín no se esmeró en llevarle lo mejor al Eterno, sino que le llevó pues lo primero, digamos, que encontró, ¿no? Lo que estaba más bajo, ¿no? Entonces, lo que le repito, la traducción está errada en Obed, porque le falta la Baf. Bueno, yo se la puse aquí, pero va aquí, porque esto es la O. Entonces, y ahí está. Primera vez que me equivoco. Entonces, aquí en este texto de Caín y Hebel aparece la palabra minjá, que significa don, presente, regalo, ofrenda, sacrificio, oblación. Normalmente la palabra minjá es usada para ofrendas sin sangre, pero en este caso vemos que también puede significar una ofrenda con sangre. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Caín y a Hebel, que les tomamos una foto con un, ¿cómo se llama? Con un teléfono con la manzana mordida que había mordido a Adán y Jabá. Entonces, aquí está, y Caín suma 160, y esto al final es 1 más 6 más 0, que da 7. Y Hebel, que suma 37, que tiene que ver con sabiduría, con Jogma, pero 3 más 7 es 10, pero 1 más 0 es 1. Entonces tenemos 1 y 7, 17. ¿Por qué? Porque el Mesías murió por justos y por injustos. Entonces Hebel era el justo y Caín era el injusto. Entonces ahí está. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ofrenda olá y la ofrenda minjá? La olá se da de los animales y la minjá normalmente se da de los productos del campo. Entonces, al parecer, Hebel hizo una olá,
pero ahí se menciona como minjá en la Torá. Entonces la olá y la minjá son las primeras ofrendas que son mencionadas en la Torá. Un ejemplo, como es visto en Caín y Hebel, que ofrecieron minjá, y ahí se manifestó por primera vez la muerte. Al ofrecer sacrificio agradable, Hebel mismo se convirtió en sacrificio agradable. Repito, al ofrecer sacrificio agradable, Abel, él mismo se convirtió en un sacrificio agradable. Y por eso Caín lo mató y esa ofrenda lo salvó. Parece un poco contradictorio esto, ¿no? Un poco torcido, pero así fue. Porque si el justo no muere, entonces el injusto tiene que pagar con su propia vida. Y eso es lo que hizo Yeshua. ¿Ya? Hebel salvó la descendencia de Adán, porque Adán dice que pasaron 130 años antes de que naciera su tercer hijo, que era Shet o Set, porque Adán andaba como errante y tenía miedo el que Jabá o el engendrar hijos mezclados como Caín, mezclados con la genética de la serpiente. Pero Hebel pagó el precio para que esa genética, para que hubiera una oportunidad, porque la genética de la serpiente fue salvada por Hebel, o sea, Caín. Dice, el Mesías dice, Caín era hijo del diablo, dice, ¿no? Entonces, habla de que fue salvado por Hebel. Ahora, Hebel, pues aquí lo tenemos, o sea, Caín, a ver si lo tengo por aquí, bueno, lo vamos a ver, o ya lo pasé. No sé si lo pasé. Bueno, ya lo vamos a ver. ¿Cómo se llama? Los Strong. Ahora, repito, Caín había ofendido. Bueno, es el justo no muere. Si el justo no muere, entonces el injusto tiene que pagar con su propia vida. Entonces, porque Caín, o sea, esto nunca lo han escuchado de esta manera, este análisis que les voy a decir yo. Es que Caín había ofendido a Elohim con su ofrenda extraña y eso se paga con la muerte. Pero el hermano tomó su lugar. Entonces, para no matar a Caín, mataron a Hebel. ¿Ya? ¿Por qué? Pues, recuérdense que también en el arca de Noah iba Cam, ¿cómo se llama? Iba Jefet y Shem, que eran hijos de una madre que era de descendencia, digamos, de Set. Pero Cam era de la descendencia de Caín y también fue salvado. Entonces, ¿por qué? Porque el Eterno tiene un propósito, Entonces, lo malo no existe para el Eterno, porque tiene un propósito. Entonces, si tiene un propósito para el Eterno, que es el único bueno, significa que lo que nosotros conocemos como malo, no es malo, pero sí es malo para nosotros por el conocimiento del bien y del mal. Es decir, si Adán no hubiese pecado, ya, por ejemplo, un niño agarra un martillo, por ejemplo, ¿no? Y le pega en la cabeza a otro y lo mata. Un niño, un bebé, digamos, de 1 año, agarra un martillo y le pega a otro bebé, ¡pum! O a un bebé de 1 mes, le pega en la cabeza y lo mata. Ese niño para él no ha hecho nada, ¿me entienden? Él no entiende qué es lo que ha pasado. Si lo asustan y le dicen cosas y lo regañan y le pegan, entonces él entiende que hizo algo malo, tuvo un cierto conocimiento del bien y del mal. Pero si no le dicen nada, pues al final él es un niño, ya alguien que no sabe qué es bien y qué es mal. Entonces, si Adán, por ejemplo, le pega una patada, digamos, ¿no? Le pega una patada, que eso es, o sea, un ejemplo mío, ¿no? Pero le pegaba una patada no sé, a un pato o a una gallina o a un gato, así, toma, y se moría el gato. Entonces Adán, pues, decía, ya sabes, levántate, gato. Entonces el gato estaba muerto, entre comillas, no existía la muerte, pero el gato se quedaba ahí tirado y decía, levántate, gato. Y en el momento en que le decía, levántate, gato, se levantaba, se resucitaba. ¿Por qué? Porque no había muerte, porque no había conocimiento del bien y del mal. Después hay conocimiento del bien y del mal y eso es lo que nos afecta a nosotros, que nos acusamos porque hay un acusador dentro en el cerebro reptiliano. Entonces, Hebel tomó el lugar de Caín. Ahora, nunca se le debe dar al Eterno nada que no vaya acorde a su naturaleza divina. Entonces, el énfasis que les hago es que
Caín tenía que morir porque había ofendido a Elohim con lo que le había llevado. ¿Me entienden? Y por sus malos deseos y pensamientos contra su hermano, entonces él tenía que morir porque, o sea, no era que decía, mira, te traje, o sea, ¿me entienden? El Eterno tiene una naturaleza y no es que el Eterno lo iba a matar y decir, mira, tú me has dado, no, era le correspondía la destrucción por la ofensa a ese ser directo. Nosotros ahora lo que nos salva es la intermediación de Yeshua HaMashiach, su sangre que circula caliente dentro de nosotros, y la Escritura dice que Él mira a Yeshua en nosotros, no nos mira a nosotros. Pero en aquel entonces todavía Yeshua no había aparecido. Entonces Caín tenía que morir porque había ofendido al Eterno. Pero el Eterno, en su máxima sabiduría, y Hebel permiten, Hebel sabía, digamos, esto puede parecerles que sí, que la Escritura no lo dice exactamente como yo lo estoy diciendo, pero dice que en los libros apócrifos dice que Caín por la espalda le dio con una piedra. Entonces Hebel sabía que Caín tenía que morir, o sea, tenía que recibir algo duro. Y entonces él le da la espalda para que Caín haga lo que digamos él hacía con las ovejas, vamos a decirlo así. Entonces, porque no se conocía, se dice también que a Adán y a Jabá se le dieron túnicas de ovejas, pero no se sabe si ellos vieron cuando lo mató o simplemente es que vieron que los animales morían, pero no sabían que los humanos podían morir, también igual que los animales. Entonces Hebel quizás sí lo entendió y entonces se ofreció como sacrificio para su propio hermano y lo salvó. Entonces, ¿por qué? Porque nunca se le debe dar al Eterno nada que no vaya acorde a su naturaleza divina, repito. Es decir, no le puedes decir, miren, yo hermano voy a pagar, perdón, no a mí, no, o sea, pero ustedes, yo voy a pagar todo y de lo que me sobre le voy a dar al Eterno. Eso es ofensivo para él. Por eso él dice los primeros frutos, el diezmo y la ofrenda. O sea, cuando dice el diezmo, o sea, que lo deja al final o que lo deja al principio, pero no puedes dejar de dar el diezmo, ¿me entiendes? Las ofrendas sí tienes que hacerlas antes de pagar todo lo demás, porque ahí vas como a la deriva y no pienses que dice, es que me va a alcanzar el dinero porque ya ofrendé. No necesariamente. O sea, se te va a multiplicar al 30, al 60, al 100 por uno, pero posteriormente. Pero eso no significa que en el momento se te va a resarcir. Puede ser que te quedes debiendo, pero tú lo hiciste de corazón. Ahora, si tú dices, ya pagué todo, voy a hacer una ofrenda, eso es ofensivo para el Eterno. Dicen, no, ya pagué todo y todavía me quedó para el diezmo. Eso no es ofensivo, ¿ya? Pero si dice, bueno, ya pagué todo y no me alcanzó para el diezmo, sino que solo me quedó el 3%, el 4%, pero el Eterno sabe, eso es ofensivo, porque Él es primero, porque de Él es la tierra, de Él es tu cuerpo, de Él es todo lo que tenemos. Entonces, la palabra Olá aparece por primera vez en Bereshit 8:20, donde está escrito, y edificó Noah un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció una ofrenda de ascensión en el altar. Entonces, lo más destacado de la olá es que se quema todo el animal. Hay 3 clases de olá presentadas en este capítulo, que dice que es en el 1:3 del ganado mayor, ya vacas, toros, etcétera, del rebaño, ovejas, cabros, carneros, y de las aves. El valor de la olá va de lo más caro a lo más barato. Luego el Eterno sigue dando la oportunidad para los que no tienen dinero, ni siquiera para una cría de una paloma. Ellos podrán dar harina, aceite de oliva, incienso y sal, es decir, cosas del campo, ¿me entienden? Pero las acepta. Con esto aprendemos que el estado económico no puede ser un impedimento para dar ofrendas por medio de las cuales podemos acercarnos al Eterno. El rico da más y el pobre da menos, pero el Eterno mira el corazón y sabe cuando una persona ofrece según sus posibilidades o cuando no lo hace, porque eso está escrito incluso en Lucas 21. Dice, el Mesías, levantando la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro, y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda tan pobre
echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Una ofrenda que no ha sido dada con generosidad no es aceptada por el Eterno y es peligrosa, porque Él ama al dador alegre. Entonces, imagínate que tú quieres dar una ofrenda ahora mismo, ¿no? Dala, por favor, para mi canasta básica. Entonces, dice, voy a dar una ofrenda al ministerio Keila Kadosh, al hermano Nelson. Y entonces, y dice, yo estoy contento porque le voy a ayudar a él para que tenga para sus gastos, para sus cosas. La verdad es que me siento alegre. Dalo y el Eterno te lo recibirá, o sea, te lo multiplicará y se alegrará conmigo, yo más. Entonces, pero si dices, es que yo no sé, la verdad, este hermano será, es que no sé qué, y además, no sé, y te da un poco, te da temor o algo, mejor arrepiéntete y piénsatelo otra vez y cuando ya estés seguro la das. ¿Por qué? Porque si no te estás haciendo un daño, ¿me entiendes? Entonces, pero hay que dar ofrendas. Y es que la ofrenda de Olá, que dice o sea, cuando habla del macho sin defecto, ya les expliqué acerca de María Magdalena, Yeshua y todo eso, ¿no? Entonces, tiene que ser un macho sin defecto. Entonces, se dice que, por ejemplo, bueno, lo dice la Torá, ¿no? La Torá, cuando habla incluso de los levitas no podían tener, por decirles algo, defectos, una oreja más grande que la otra, la nariz torcida, ser visco, o sea, tener, no sé, pues algún defecto, incluso un testículo más grande que el otro, los examinaban para poder ser Kohanim, para poder, ¿cómo se llama? Servir en el templo. El que no lo dejaban fuera. Podía hacer otras cosas, pero no dentro del templo, y ciertas cosas que no podía hacer. Entonces, esto ya sabemos que nos habla de Mashiach, que fue un varón sin pecado, como está escrito en 1 de Pedro 1, 18 al 19, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías. También leemos otra parte de lo que hemos leído en Vayikra, a la entrada de la tienda de la cita. Los sacrificios se hacen delante a la entrada del santuario. Esto nos enseña que Yeshua HaMashiach fue sacrificado delante de Jehová. Y luego en el 1.4 dice, pondrán su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión y le será aceptado para hacer expiación por él. Esto es muy importante porque también, imagínate que a ti, yo sé que ustedes lo han escuchado o no, pero imagínate que vas a un lugar y te pone la mano un pecador, o sea, un roe, un ministro pecador, te podría estar haciendo transferencia a ti, ¿ya? O al revés, tú le pones mano a una persona y también te puede hacer transferencia energética, porque así funciona. Entonces, lo importante que te quiero decir es, yo he orado por enfermos y se han sanado, he orado por diferentes cosas y se han concedido, pero el que tiene más potestad de orar por uno mismo es uno mismo, no los demás, ¿me entiendes? Entonces, los demás, pues uno les invita y si ellos quieren, porque tú los invitas, pero si no te estás metiendo en problemas ajenos, ¿me entiendes? Si no te invitan, le dicen, mira, hermano, y esto yo sé que es duro, pero por favor pongan mucha atención, por favor. Esto es muy importante. Cada uno lleva un proceso. Y hay algunos que dicen, yo he orado por mi hijo durante años y al final se arrepintió. Y otros dicen, yo oré por años por él, pero nunca se arrepintió. Entonces, yo conozco muchos casos, me han pedido que ore por personas. Yo oro por la gente que me pide oración y por su familia, y oro también por la gente que ofrenda y por su familia y por sus trabajos y etcétera, ¿no? Pero oro por bendición, ¿ya? Oro por bendición general, digamos, por abundancia general, por multiplicación de lo que han aportado. Y a muchos les funciona, el Eterno les multiplica. Pero los que deben orar por ellos mismos somos cada uno de nosotros, ¿me entienden? Sí podemos orar unos por otros, pero tienen que haber acuerdos, no orar a lo loco. Mire, hermano, ore por mi hijo que está preso allá, asesinó a unas personas, ore para que salga libre.
¿Le suena lógico eso? ¿Me entienden? O sea, para eso hay una justicia. ¿Me explico? Entonces, o cosas tal vez no tan fuertes, pero el punto es que uno puede estar orando por un hijo rebelde, drogadicto, que insulta a la mamá cuando le dice voy a orar por ti. Y entonces, ore, fíjese que él es bien rebelde, pero ore, hermano, oremos por él. No, hay que llamarlo y decirle, ahí se me quedó el lápiz, ¿quieres que oremos por ti? ¿Me entienden? ¿Quieres que oremos por ti? Si no, ¿para qué? O sea, si no quiere, no es que nos estamos metiendo en problemas ajenos, ¿me entienden? Eso es como, pues es como servirle un plato a una persona que no quiere comer eso. ¿Me explico? Entonces cada uno lleva su proceso. No me malinterpreten, por favor, yo oro por cualquiera que me dicen, porque es mi responsabilidad. Alguien me dice, mire hermano, ore por mi hija, por mi prima, por mi tía. Yo en el momento le digo, Padre, la hermana X, la hermana Y, el hermano X, el hermano Y quiere que yo ore por esta persona. Yo te pido que obres grandemente, que muevas tu mano y que actúes. Bendito sea tu nombre, Padre. Ayuda a esas personas a que entiendan sus condiciones. Sí, oro. ¿Me explico? Porque me lo están pidiendo, pero no significa que o sea, si yo no conozco a las personas, pero no es porque yo tenga que conocerlas, sino que porque posiblemente esa persona no quiere que oren por ella. ¿Entienden? Dice, mira, yo estoy orando por ti para que dejes el vicio. Y dice, pero yo lo que menos quiero es dejar el vicio. Dejen de orar por mí, por favor. O sea, oren para que me llegue más droga. O sea, ¿me entienden? Para que me metan más droga, ¿me entienden? Eso podría decirlo. Y alguien dice, es que él no sabe. Claro que sabe lo que está diciendo. Claro que sabe lo que está haciendo. ¿Me explico? Y uno le puede decir, no, es que tú es un demonio el que te tiene. Sí, dice, sí, es un demonio. Yo quiero que esté conmigo porque a mí me gusta la droga. ¿Me entienden? Entonces, todas esas cosas uno tiene que analizarlas. Uno tiene que pedir misericordia, sí, por uno y por las personas, pero nada más. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esa gente se entregó a un Dios ajeno, a un demonio, y le gusta servirlo. Entonces, el meterse con eso, Proverbios dice que nunca, o sea, nunca te metas, nunca asuses, nunca intentes, o sea, acercarte a un perro rabioso, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a morder. Aunque te acerques en el nombre de, si el perro tiene rabia, déjalo, que se muera en su rabia o que le pongan una vacuna, pero no tú, ¿me entiendes? Entonces, pondrán su mano sobre eso. La imposición de las manos implica principalmente tres cosas. Identificación. El animal, en este caso, representa al que impone las manos y son uno. Transmisión. El pecado es transmitido al animal, o sea, es decir, el que llevaba la cabra para perdón de pecados, para lo que sea, o a la oveja, lo que sea, o las tórtolas, o la harina, o el aceite, ponía las manos sobre esa ofrenda y su pecado le pasaba a esa ofrenda, que es lo que hizo el Mesías. A él le fue puesto todo el pecado del mundo. Entonces, pero nosotros tenemos que tener cuidado con eso, ¿me entienden? Porque no podemos andar haciendo cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, a menos que estés bien preparado con oración y ayuno, el Eterno te va a mandar a orar por un endemoniado ahí. Entonces, pero si no, eh, primero te dicen, mire hermano, usted es bien espiritual, vaya a orar, fíjese que ahí hay uno que está echando baba por la boca y se sube por las paredes. Vete a hablar con el Eterno, no te vayas a hablar con el demonio, vete a hablar con el Eterno y dile, Padre, si quieres que vaya, si no, detén, ¿ya? Y voy a ir, o yo estoy decidido a ir porque voy a ir, envísteme con tu espíritu, envísteme con tu espíritu, envísteme con tu vestidura, con tu armadura de poder, envísteme con tu, etcétera, ¿no? Entonces, eso, no irse corriendo a hacer exorcismo. Puedes terminar tú con el bicho dentro, entonces, también implica un reemplazo, el animal muere en lugar de la persona, ¿no? Ahora, para hacer expiación, por él, dice también, la palabra hebrea que ha sido traducida como expiación es kapar, que significa expiar o cubrir. Esto nos enseña que la ofrenda de ascensión tiene el ingrediente de la expiación en el sentido de generar perdón de pecados, cubrir las faltas. Es una sombra del Mashiach, cuya muerte no solamente cubre los pecados, sino que los quita, aleluya. Te han quitado los pecados, muchacho. Todos los sacrificios, escúchame, todos los sacrificios
son sombras del sacrificio del Mashiach. No hay nadie que nos pueda limpiar ni salvar, sino solo nuestro amo, solo nuestro Adón, el Eterno. Vamos a sacar algunas conclusiones importantes e interesantes. Recuerda, el Eterno te llamará todos los días a oración, a ayuno, a alabanza. Él te llamará siempre a ofrendar. Reconoce su llamado, porque posiblemente tenga un propósito grande para ti. Y es que todos en un momento de la vida o en varios nos toca sentir que hacemos sacrificios, y es en esos momentos tan duros que nos hacemos muchas preguntas y nos cuestionamos para saber si algo hemos hecho mal o si estamos pagando algo o cualquier otra cosa. No obstante, debemos recordar que la vida no es algo estático ni lineal. La vida es lo que es una serie de lecciones que tienen un principio y un final. Y lo importante generalmente, nos guste o no, es el aprendizaje que obtenemos. Existen lecciones más dolorosas que otras, y dependiendo de nuestro nivel de confianza en el Creador, podemos vivirlas más tiempo o menos. Cuando cambiamos la perspectiva de la vida, esta deja de ser un cúmulo de esfuerzos para convertirse en un montón de oportunidades. Nuestro rabino, el único, Yeshua HaMashiach, después del sacrificio, resucitó pleno, completo, lleno de todo tipo de abundancia y bendición para herencia de los que en Él creemos. Y es que si confías con todo tu corazón, verás destellos de todo lo que deseas, porque la fe, la emuná, es el puente entre lo visible y lo invisible. Y no debemos olvidar que en el mundo invisible todo está hecho. Cuando nuestro bendito Salvador dijo hecho está o consumado es, nos envió uno de los mensajes más poderosos, y es vivir en nuestro estado del ser como que todo lo deseado ya ha sido cumplido. Así debemos vivir. Nunca olvides que tener comida dentro de tu estómago no es lo mismo que mirar y desear un plato en la mesa de un restaurante. Y es que se trata de ser consciente acerca de si realmente entiendes lo que significa que Yeshua habita dentro de ti. O ese libro o el predicador que tienes delante de tus ojos que te dice que el Mesías está dentro de tu ser interior, pero tú lo miras con tus ojos hacia afuera y no hacia adentro. Estás esperando a alguien que venga a salvarte del cielo, de otro país, de otro lugar, pero el Salvador lo tienes dentro, está dentro de ti. Él mismo lo dijo: yo habitaré en ustedes y yo pondré mis instrucciones en su corazón, dentro de ellos. Y es que desde bebé nos enseñaron la vida visible, incluso por medio de imágenes e historias escritas. Sin embargo, la parte que nunca nos enseñan a visualizar es la parte invisible y su gran abundancia. Por eso es importante la imaginación y la fe, la emuná. El imaginar lo no existente puede llegar a ser un sacrificio al principio, pero si vamos a los versos escriturales que hablan acerca de ello y luego le agregamos imaginación y fe, cuando menos lo esperemos, estaremos siendo uno con ese mundo y no habrá diferencia entre lo visible y lo invisible. Entonces, tienes todo el derecho y el deber de hacer que tu bebé, o sea, tú, el tuyo, que llevas dentro, conozca la bondad del mundo invisible. Por eso el Eterno decía: tienes que nacer de nuevo. Comienza ahora, porque creer a nuestro Salvador y Creador no es una falta, sino más bien es la máxima virtud.
Créele y alégrate, porque si en este momento sonríes por todo lo bueno que está por venir, significa que tu bebé de lo invisible ya tiene dientes. Sonríe y enseña los dientes. Alégrate, alégrate mujer, alégrate hombre. Padre, toda Rabá por bendecirnos con tu palabra y con tu amor. Padre, oramos por la paz de Jerusalén. Los tiempos son finales y queremos obedecerte, engrandecer tu bendito y santo nombre. Bendice a nosotros que estamos esparcidos por toda la tierra, los dispersos. Bendice el continente americano, bendice el continente africano, bendice el continente europeo, bendice Asia, bendice África, bendice Oceanía, bendice Israel, la nación en donde tú decidiste depositar tu genética. Padre, te pido por la salud. Tú eres el sanador. Te pido por la provisión. Tú eres el proveedor, Jireh. Te pido porque la gente pueda levantar su estandarte. Tú eres Nisi. Tú eres la bandera de victoria para las familias que necesitan un descanso de una batalla que han librado durante mucho tiempo por un hijo drogadicto, por un hijo vago, por un hijo envidioso, por un hijo rebelde. Padre, que la bandera se levante. Levanta la bandera, hermano. Levantemos la bandera y le decimos, Padre, toda Rabá, muchas gracias por ser nuestra bandera, nuestro estandarte. Padre, sé siempre en cada uno de mis hermanos. Bendice a los que proveen para seguir llevando luz a las naciones. Con este inútil siervo, Padre, bendícelos, multiplícales al 30, al 60, al 100 por 1, y que cada vez su conciencia esté más alta, más elevada. Bendito sea tu nombre. Toda Rabá, Padre, por tu amor. Ponemos nuestras coronas delante de ti, porque solo tú eres digno, solo tú eres grande. Todo honor, todo reconocimiento, solamente a ti que eres el único que la merece, Padre. Ahi Mahayot, este es tu ministerio, Keilah Kadosh. Nuestro mayor agradecimiento te damos. Te decimos Toda Rabá. Si has sido donante y patrocinador, ha sido el medio que el Eterno ha usado durante 11 años, más de 11 años ya, para llevar luz a las naciones a través de este ministerio. Yo, pues, desde los 5 años estoy predicando, pero este ministerio tiene 11 años ya. Toda Rabá al Eterno primeramente y también a ti. Son muchos los nombres de los que han llegado y se han ido y algunos todavía permanecen. Y si tú te fuiste y todavía estás escuchando este mensaje y di yo una vez o un año o varias veces yo diezmaba, ofrendaba a ese ministerio y me fui para otro o me aparté o ya dejé de dar, regresa. Hay muchas almas que te lo van a agradecer y te necesitan. Si quieres colaborar, puedes hacerlo a estos correos. Mira, keilah.nelson.kadosh@gmail.com o nelson.alexander.sa@gmail.com o pon en los comentarios en YouTube o en Facebook. Quiero colaborar con el ministerio, quiero donar. Si ya tienes una cuenta PayPal, puedes hacerlo también a esta dirección que está aquí. Y a esta dirección de correo. Y si no, pues ya te digo, pregúntame, yo te digo cómo. Hay cuentas en varios países. Tal vez en el tuyo no hay, o sí. Pero pregúntame, hay en Perú, en Colombia, hay en Chile, hay varios. En Centroamérica está en El Salvador, Costa Rica, también en México, Estados Unidos, también hay. Así que puedes colaborar. No te quedes con lo que no es tuyo. ¡Aleluya! Ya no me gustó, dicen, porque todo es mío, hermano. Yo me lo he ganado. ¡Aleluya! ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio las manos? ¿Quién te dio los pies? ¿Y quién te dio esas grandes orejas? Aleluya, y esa gran nariz. No, yo sé que ustedes son bien bonitos, son bien hermosos, guapos. Los quiero mucho por eso. Aleluya. Colabora y te enviaré libros y folletos.
Tú me los pides y te los envío. Alégrate, alegrémonos, porque el Eterno nos ha tomado en cuenta para ser parte de esa voz a las naciones, de poder ser parte de su reino. Saben, Él podría hacerlo todo, Él ya lo hizo todo, pero nos encomendó a nosotros porque quiere darnos un regalo, porque quiere tomarnos en cuenta, porque dice que Él viene para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que alégrate, levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus pies. Aleluya. Levanta las orejas. Levántate. Lucha y mantente firme. Bendita seas tú, mujer. Bendito seas tú, hombre. Bendito seas tú, niño, el príncipe de la casa. Bendito seas tú, joven, el futuro de la nación, el futuro de su familia. Estudia, trabaja, produce, levántate temprano, levántate temprano, levántate temprano, acuéstate temprano, estudia algo en internet, en el instituto, en la universidad. Que tus padres, dales alegría a tus padres, dales esa bendición. Padre, bendice a tus hijos, los amo mucho, les agradezco por su atención, les mando un fuerte abrazo, los bendigo con cariño, con amor. Benditos sean ustedes, amén.